Hola, hola, muy buenas noches para todos. Trinidense acaba de quedar eliminado en la Copa Paraguay, cayó ante Nacional, terminó 0-0 en tiempo regular y 4-2 en los penales. Kili Rojas tapó dos penales, lo tapó a César Benítez y a Beto de la Cruz respectivamente. Mati Dufour también tapó un penal, no alcanzó, señores. Y qué decirles, hay mucho por hablar porque un 0-0 sí, pero que tuvo muchas cosas para contar. Triniense, antes que nada, disputó el partido en la ciudad de San Lorenzo, en el estadio Gunter Vogel de la ciudad de San Lorenzo, repito nuevamente, disculpen. Cancha del Sportivo San Lorenzo, el Rayadito, que está peleando, por cierto, su clasificación, ¿por qué no a Primera División? Palmo a palmo con Capiatá se define este fin de semana en lo que es una definición para el infarto en el torneo intermedia. Bueno, señores, a lo que vinimos. Tengo sensaciones encontradas porque vi bien al equipo. Y eso que fue un mix, no fueron los titulares cuete, por decir así. Vi bien el regreso de Juan Vera, también el ingreso de otros jugadores que no vienen siendo de la partida del onceno titular del conjunto de Trinidad. El arranque fue normal, como que Nacional apretando un poco más, le pegó muchas veces al arco Nacional, no acertó ninguna, creo que un tiro libre acertó en el primer tiempo, que Mati Dufour la controló de manera sin apremios, sin apuros, por decirlo así. Trinidense sí tuvo un par de remates que fueron al arco, se desvió, pero controló también Kili Rojas sin problema. Fue parejo el primer tiempo, por decirlo de una manera, aunque Nacional lo vi un poco mejor, como ya les dije, como que se animó más a probar al arco. Nos faltaba un 9 de área, alguien de referencia. Se notó eso y se notó más aún cuando el profe Arrúa mete los cambios para la segunda mitad. Porque ingresa Chiquito, ingresa Tommy Rayer y le dan otra cosa al equipo. Se retiraron a Lancano, se retiraron Juan Salcedo y también ingresó Beto, por cierto. Beto de la Cruz también ingresó en el segundo tiempo, dándole un poco más de control ahí en el medio campo, en la dupla de siempre con Beto y Laucha Viera. Y entramos mejor el segundo tiempo, parecía nuestro partido. Las contras que manejábamos, Cuca Román, encendido, enchufado nuevamente, como de costumbre, dándolo todo. Y teníamos todo, teníamos para ganarlo el partido, para pasar al frente. Lo estábamos mereciendo, ya que a la gente le gusta hablar de merecimiento, de garra, entrega. Bueno, estábamos ahí, lo teníamos, lo teníamos. ¿Qué pasó? Lastimosamente, en una jugada, no puedo decir desafortunada, porque desafortunada podemos decir, qué sé yo, cuando la pelota se desvía por la mano, por el brazo sin querer de un jugador o qué sé yo, un brazo a veces que de la emoción sin querer se va por el rival. Ese tipo de jugada podemos decir desafortunada. Lo que vimos recién fue impresentable directamente. Porque no te puede pasar esos jugadores de primera división. No calienta el equipo, la liga, la división. Si vos estás jugando en primera división, este tipo de pelotudeces no puede hacer. Lo de Alex Álvarez ya es, no sé. Y te da pena porque le caga al equipo, le mata el momentum que estábamos teniendo ahí, empujando, yendo con todo. Te mata, te baja anímicamente y me dirán, no, pero después volvés, pero igual, te cambia, te liquida. Y para el que no vio el encuentro, hay una jugada, Alex Álvarez cae, viene el jugador de Nacional, le recrimina algo con este gesto, le mira, le dice algo cuando Álvarez está en el piso y Álvarez extiende la pierna, le hace una zangadilla y evidentemente hay VAR, señores. Uno puede tirar un pedo sin que el VAR no se entere. Y claro que te van a echar, bien echado, bien expulsado. Yo quería entrar a la cancha a sacarlo a patadas. Ay, disculpen, perdón, pero me da una rabia, será, me da con una rabia. No se puede así, hermano querido. Y espero que le hayan dicho a sus compañeros nada de consuelo ni nada. No, pero hay que despertarlo al muchacho.
Hay que decirle, hacerle acordar y me extraña él, o sea, el bajo rendimiento no me extraña lastimosamente. Todo este año viene arrastrando un rendimiento bajísimo, con cantidad de oportunidades que tiene. Ya sabemos que es de los preferidos el profe y qué le vamos a hacer, no, eso pasa con todos los técnicos del mundo, todos los técnicos tienen sus jugadores predilectos y bueno, y ya está. Hay veces que no descompagina tanto, pero días como hoy, más, noches como hoy, lo que hizo es, no sé, irresponsable y perdón porque me salto, pero me da una rabia. En la cancha traté así de calmarme un poco, qué sé yo, lo estaba viendo de cerca, dudé, después remiré la repetición y evidentemente una roja, nada que reclamar al árbitro. En todo caso, reclamarle a tu jugador por haber hecho esa payasada que hizo. Ay, Dios mío, no tiene nombre, no tiene nombre y te mata la inspiración, como ya le venía diciendo. Veníamos con todos, luego Triqui se queda con 10, como ya les dije. Expulsión merecía la de Álvarez. Nacional, por ende, pasa a ser responsable del encuentro, pasa a tener la presión. Tenemos que atacar, tenemos que meter el gol, tenemos uno más, tenemos que aprovecharlo. No lo aprovecharon. Lo vi peor a Nacional con uno menos. Trinidense lo vi un poco mejor asentado, como que casi le vino bien, porque los jugadores empezaron a agarrar más compromiso, más del que ya tenían luego, porque estaban jugando un buen partido y como que pusieron el doble de ganas, el doble de huevo, el doble de ganas que ya estaban poniendo, por cierto, la mayoría de los jugadores. Y terminamos cerrando una buena segunda mitad. Tuvimos una chance que remata Cuca, tremenda de Cuca, y una antes de la función que Neymar, por cierto, ya les venía diciendo que estaba jugando un pésimo encuentro, que tenía, y como siempre, pésimas decisiones, no tiene una buena resolución. Tenía una para pasarle solo al compañero a la izquierda, tenía otro a la derecha, quiere gambetear, no le sale. Y disculpen, pero cuando pasa este tipo de cosas no sé, no hay por dónde agarrar, no hay que justificar, no, la pasión del momento, no, señores, cobrar un sueldo, se te paga cada día, se te pone todas las comodidades, no, este tipo de cosas no te puede pasar. Puede fallar un mano a mano, sí, puede tirarla a las nubes un penal, sí, te puede atajar al arquero, sí, pero este tipo de irresponsabilidades no. Por este tipo de cosas en un trabajo común se te descuenta el sueldo, pues les puedo apostar mi vida que no se le va a descontar nada a él. Claro, yo soy un mortal más, qué sé yo, el hincha es un mortal más, se despierta a las 4 de la mañana, al día siguiente, labura 10 horas al día, labura sábado, a veces domingo también. Claro, esta es nuestra vida, así es, bueno. Y eso es por el lado negativo. El lado positivo, que ya le fui tirando igual el lado positivo, che, porque lo vi bien al equipo. Y me gustó el compromiso, me gustó cómo entraron todos, cómo estaban los del banco también esperando entrar, queriendo comerse la cancha. Y me encanta ese tipo de actitud. Porque como siempre digo y me repito y me voy a repetir hasta el cansancio, la actitud no se negocia. Vos podés ganar, empatar, perder, pero con este tipo de actitud, qué sé yo, hasta dan ganas de aplaudir a los jugadores así. Yo obviamente los aplaudí así, dentro de todo, porque dejaron todo, nada que reprochar, a excepción de la ineptitud que conté anteriormente, nada que reprochar. Una muy buena actuación y jugando así, a libertad, más, no lo comemos tranquilos, de esta manera jugando. El domingo a las 7 en la huerta nos paseamos, pero hay que mentalizarse y eso es lo que nos falta también de repente, creernos la película, entrar en contexto, que no nos pasen las distracciones de Recoleta, de Temetar. Sí, Libertad es un equipo grande y vamos a jugarlo motivados, sí, pero vamos a jugar a ganar, por favor. Que nos hayamos quedado con esta espinita de la Copa Paraguay, que desde 2022 nos perdemos un partido Copa Paraguay Guaireña, creo que fue el último equipo que nos ganó los 90 minutos. Los penales no son los nuestros definitivamente, lastimosamente. Perdimos ante Libertad la final de la Copa Paraguay, único equipo de Trinidad en jugar una final de División de Honor, por cierto. Perdimos esa final en penales, luego al año siguiente con Luque, el año pasado perdimos también en penales y este año volvemos a caer en la tanda de penales. Así que nada, gente,
pese a todo lo que pasó hoy. Esto es más un descargo, qué sé yo, como hincha que siento, porque lo tenía acá y lo sigo teniendo y es normal. Y es normal que no solo yo me ponga así, es normal que todos los jugadores, el cuerpo técnico y todos los demás, cualquier hincha que empuje para adelante se sienta así, porque lo teníamos ahí, lo teníamos y nada. Sobre los penales fallados, cosas que pasan, Kili Rojas lo atajó bien, no vi tampoco que hayan chutado mal los jugadores, lo de Benítez y Beto, digo, no. Sí, uno espera un poco así de los jugadores experimentados, pero son penales, son cosas del fútbol, como se dice. Acá se aplica lo de cosas del fútbol, en lo anterior que mencioné, no. En esto lo de los penales sí podemos aplicarlo lo de cosas del fútbol. Y nada, señores, nos queda la próxima cita Guaraní, disculpe, Guaraní fue anteriormente, Libertad a las 7. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Libertad viene capa caída y yo sé que es de visitante, pero es hora de demostrar y de volver a la senda victoriosa. Qué linda oportunidad en Tuyucuá, es el domingo a las 7 de la tarde. Nos vemos allá, gente, y a pasar página, que esto sigue. Vamos, Triqui, todavía. Aguante, Triqui.